La verdadera historia. Para empezar, si es la verdadera, entonces las otras son falsas. Ya allí se está excluyendo otras versiones. Y bueno, la historia es una disciplina bastante ideológica, ¿no? Ha servido a todos los poderes y en definitiva, ya ustedes conocen el lema. La escribe quien sale victorioso, ¿no? Los perdedores no pueden escribir sus versiones. Así que la historia de Cuba, aunque corta y turbulenta, pues yo creo que todavía no la conocemos porque la disputa continúa y los que llegan al poder pues vuelven a cambiar todo lo que se había avanzado en el discurso ideológico. No quiere decir que lo que se había dicho era totalmente la historia, sino una parte parcial. Una parte se extrae lo que le conviene al grupo que está políticamente organizado en el poder y la otra eh, se disimula y se engrandece lo que no es meritorio. Pues ese es el tema de hoy, Cabero. El tema de hoy es eh, la verdadera historia del problema cubano. Para mí, la verdadera historia, para mí, obviamente, eh, está en el desprecio por el sentido comunitario, sobre todo por el sentido público de la política. Desde los tiempos de la decadencia del Imperio Español, pues se enraizó en nosotros esto y tiene bastantes orígenes más antiguos, obviamente. La picaresca, pues es un exceso de sentido de la realidad, un exceso de pragmatismo, y eso se vino a hacer muy fuerte, sobre todo con las teorías del Estado moderno, sobre todo Maquiavelo, que decía que no importaban los medios, el fin del Estado está por encima de los derechos humanos, la razón de Estado justifica cualquier cosa inmoral que el príncipe pueda hacer para conservar el poder legítimo. Esto no tiene nada que ver con el poder legítimo dado por Dios, que en la Edad Media se decía que el rey prácticamente era elegido por Dios, o sencillamente habían dos versiones que Dios asistía al rey, ya que era el que estaba allí, pues Dios de alguna forma influía en los acontecimientos humanos. Maquiavelo dice que lo importante es que el príncipe conserve el poder que él ganó y traza algunas rutas bastante amorales, no son inmorales, pero sí amorales, y por eso a Mussolini le encantó El Príncipe de Maquiavelo, le encantó. La verdad, si usted observa hoy la potencia hispana que tenemos para poder observar y estudiar el fenómeno de la moralidad pública, que es España. Lo siento por los que admiran el modelo español y lo bien que le ha ido después de la transición, incorporándose a ese mercado y a ese mundo político de la Europa. Siempre se dijo, el problema es España, la solución es Europa. Yo no creo en eso, pero se dijo y funcionó. Los europeos, pues ahí están con su proyecto imperial alemán. Alemania es el centro y España subordinada a Alemania y a Estados Unidos. Hay quien dice que no, que España es muy soberana. Bueno, soberana en algunas cosas. La clase pudiente sigue siendo soberana y corrupta, y corrupta. Recuerden que el Partido Popular, y no estoy hablando que la derecha sea la única corrupta, ya saben ustedes que América Latina pues hubo una década perdida gracias a que los gobiernos populares de izquierda se lo robaban todo. Lo único que hacen los gobiernos de América Latina cuando son de izquierda y llegan al poder, lo único que hacen, que para empezar no transforman el sistema, no transforman las estructuras, así que la revolución es bastante limitada. Los grupos políticos de la izquierda latinoamericana, cuando llegan al poder, cuando conquistan el Estado liberal burgués, pues lo dejan intacto, simplemente hacen las modificaciones necesarias para endeudar más al país. Eso es lo que hacen. Bueno, cuando tienen suerte esos gobiernos y el precio de las exportaciones de materias primas está bueno, pues exportan petróleo, exportan cobre, exportan lo que pueden de la tierra, son extractivistas y también endeudan mucho. ¿Por qué endeudan mucho? Porque hay ciertas empresas multinacionales que simpatizan mucho, por razones obviamente económicas, simpatizan mucho con estos gobiernos socialistas, vamos a decirlo así para que se entienda en nuestra lengua común, gobiernos socialistas con muchos derechos para los desposeídos a costa de la deuda nacional. La deuda, todo el mundo sabe que también ayudan a
a las grandes corporaciones en América Latina, ya regreso a España, las grandes corporaciones del agro, y ahí tenemos el caso de Argentina y de Brasil, y en todas partes, pues la izquierda lo que quiere es ayudar a las grandes empresas y endeudarse porque es muy fácil repartir lo que no se tiene. Y lo que no se tiene, pues viene de una promesa de pago futuro. ¿Quién es a qué joya se le ofrece, qué prenda, qué hipoteca se le ofrece a los préstamos de los banqueros internacionales? Pues se le ofrece el pueblo. El Estado-nación tiene siempre que resolver el problema pagando, pasando la deuda, pasando la carga del endeudamiento, pues a las próximas generaciones. Por eso que a Cuba quizá no se le pueda prestar mucho dinero porque es un país envejecido y las próximas generaciones van a ser una menor garantía de pago. Obviamente un país con muchos niños como Nicaragua, que tiene una juventud que tiene un futuro como trabajadora para pagar la deuda, obviamente se le van a otorgar más créditos que a Cuba. Un país envejecido donde el destino de esos ancianos ciudadanos será la muerte, será el sepulcro, pues no estimula a nadie a darle grandes préstamos, ¿no? A no ser que el Estado se comprometa a mantener los servicios a esos señores jubilados, mantener los servicios, vamos a decir, de asistencia médica pública o del seguro social, también dándole oportunidades a las multinacionales. Entonces se produce lo que alguien ha dicho por ahí, que es la alianza abominable, ¿no?, entre la política y el capital. Bueno, en España, regresamos, el Partido Popular es el partido reconocido por muchas instituciones europeas que investigan, que hacen análisis del porcentaje de corrupción. Es el partido más corrupto de Europa, o está entre los partidos más corruptos de Europa. No voy a ser estricto, está entre los grupos de los partidos más corruptos de Europa. Y bueno, ahora que la crisis golpea, que hay tanto paro y tanta deuda en España, pues obviamente la gente les molesta más, les irrita más ver a alguien del PP, del Partido Popular, pues en carros de lujo. Eso no se veía mal en los años 90, cuando había un crecimiento exponencial de la economía. Y ahora se ve muy mal porque ahora hay una crisis, y en las crisis es más escandaloso el gusto por el lujo de los partidos políticos. Le hablo de España porque de allí vienen nuestras raíces sociológicas. La historia de nuestra cultura viene de ahí. Es posible que el pandillerismo de ciertas familias, que esa mafia pequeña y ese nepotismo que se crea en los grupos políticos en España y en las repúblicas que se separaron de España, pero que nunca se separaron moralmente de esas malas costumbres, pues nos llegue de las invasiones de los visigodos a España. Parece ser que no viene de la costumbre del derecho romano, no, viene de los visigodos, que tenían esta costumbre de centralizar el poder y con algunos pocos asociados, pues simplemente luchar porque que el poder del Estado completo se viese representado por el éxito o se viese rechazado por el fracaso de esa élite. O sea, una concentración de fuerza y de medir el éxito o el fracaso de esa élite para juzgar el destino de una nación. Si le va bien a la élite, pues el país está bien. Al igual que a veces se hacen, obviamente, la derecha latinoamericana dice que si la economía de un país va bien, pues todos están felices, y eso no es así. El PIB no refleja algo más que le va bien a la élite. Eso es lo que puede ser que haya pasado a veces con algunos batistianos que sienten nostalgia por el antiguo régimen cubano y dicen, bueno, pero a la economía de Cuba le iba bien. Sí, para los cubanos le iba mal, así que la cosa se complica porque depende de con qué vara tú mides, ¿no?, para decir si tu medición es íntegra o parcial, ¿no?, del éxito económico de una sociedad cualquiera que sea. Ahora, el problema de los cubanos, yo pienso que fundamentalmente por esa herencia hispana y esa picaresca y ese desprecio por lo público, viene cuando tú no respetas lo colectivo, pues le metes mano y empieza el peculado, que es lo que ha pasado en España con el PP. Prácticamente todos los secretarios y tesoreros han sido llevados ante la ley porque roban, descaradamente roban, y no pueden evitarlo. Hay un pequeño video de Rajoy que nos da una señal muy cortica de cómo hay que mirar para otro lado y hacerse el bobo cuando estás en la política para recibir sobornos y hacer alianzas extrañas. Saber mirar hacia otro lado. Saber mirar
hacia otro lado. Qué picaresca tan hispana, ¿no? Tan hispana. Y en Cuba lo que pasó fue eso. Yo tengo por aquí un pequeño escrito de Jorge Mañach, que era aquel nacionalista cubano que al principio creyó en Fidel Castro y que la gente dice que siempre fue un reaccionario porque esperaba que, o un idealista más bien, porque esperaba que la burguesía nacional cumpliera ese rol de ser vanguardia, igual que hoy se dice el Partido Comunista. Jorge Mañach, sus acusadores le dicen, tú lo que querías, Mañach, era que la burguesía fuese vanguardia iluminada de la nación cubana. Y de alguna forma yo pienso que hubiera sido muy bueno para Cuba que su burguesía fuese nacionalista, obviamente, pero salvo dos o tres quejas egoístas y de lógica empresarial que hacía que en los años 50, sobre todo, se enojaran los pequeños empresarios cubanos cuando veían la penetración e infiltración de sus mercados por empresas norteamericanas. Había un rechazo y quizá algunas personas ingenuas como Jorge Mañach interpretaron ese rechazo al extranjero, empresario extranjero que te hacía una competencia desleal. Pues quizá estos líderes del pensamiento cubano como Jorge Mañach se imaginaron que era un nacionalismo puro y no era realmente un nacionalismo puro, era una razón mezquina de mercado. Si un pequeño empresario cubano se molestaba porque llegaba un gran almacén de productos norteamericanos y vendía más barato y hacía colapsar y quebrar cientos de tiendecitas pequeñas de barrio en Cuba, eso no quería decir que ese empresario enojado contra los norteamericanos y su competencia desleal, apoyado por los corruptos de Cuba, pues eso no quiere decir que fuese nacionalista esos empresarios. Y Jorge Mañach se hizo el idealismo, pensó que la burguesía cubana iba a apoyar incluso la revolución, por eso que la apoya a Fidel Castro. Al principio, al final muere en el exilio, como casi todo el mundo, como casi todos los del frente del Escambray, que ya ustedes saben que en el Escambray hubo otro frente, que no era la Sierra Maestra, y el Escambray está más vinculado a los que atacaron el Palacio Presidencial, la emisora de Radio Reloj. Entre ellos estaba el hermano de Eloy Gutiérrez Menoyo, Carlos Gutiérrez Menoyo, murió en ese asalto, y por eso que quizá motivado se fue al Escambray. Eloy Gutiérrez Menoyo, y bueno, ahí está el segundo frente al que está vinculado Maslesny, por cierto. Maslesny, que todavía está vivo entre nosotros aquí en Miami, se fue de Cuba en el 61, pero bueno, ese no era el tema de hoy, me descarrié en el Escambray. Estoy en lo que dice en París de mayo de 1958, en plena dictadura. Mañach está en el exilio, él es un nacionalista que sus enemigos le dicen que demasiado cercano al ABC, que era un grupo totalmente terrorista del nacionalismo cubano. O sea, el ABC era nacionalista, era patriota, era terrorista, como era todo el mundo en la época. El 26 de julio se pudiera decir que era terrorista si nos enmarcamos en otro modo y en otro espacio, ¿no? Pero si somos justos, en esa época todo el mundo creía que la lucha revolucionaria estaba justificada, y esto viene desde el 33, inspirado por los acontecimientos en México, en España con la República del 31. O sea, todo esto hacía que la generación nueva cubana, ante la vieja clase ya envejecida en el poder de liberales y conservadores, mambises, patriotas de la guerra de independencia, como Machado, que era un patriota en su juventud, y que para los jóvenes de la generación del 30 eran simplemente viejos que no sabían salir de ese bipartidismo, liberalismo y conservadurismo, y que no entendían los retos y necesidades del Estado moderno y de los nuevos contratos sociales a partir de la lucha entre la izquierda y la derecha, y visiones más modernas también de la socialdemocracia, que finalmente terminó en algo así como la Constitución del 40. Pero bueno, voy al artículo que él escribe en el 58, Mañach, desde París, en mayo del 58, dice, pero aquí no empieza. Dice Mañach, desde hace 6 años Cuba, se refiere a la dictadura de Fulgencio Batista. Desde hace 6 años Cuba es una de las llagas de América, no una herida solamente, una llaga con todo lo que de pertinaz, quemante y sórdido tiene esos estragos en carne viva. Así sea la carne de un pueblo. Ha corrido la sangre en la hermosa isla antillana. De tiempo en tiempo ha parecido estancarse, tomando entonces la herida una cariz de recuperación, pero en realidad todavía purulento. Luego la sangre otra vez, en incesantes alternativas de ícono siniestro y de coraje desesperado hasta la épica gallardía. El mundo se ha enterado solo vagamente de esa tragedia, por lo menos en la prensa europea, cuyos lectores la miran como uno de los tantos episodios del largo aprendizaje de la gobernación y de la libertad en la América hispana.
Pero los periódicos de esas tierras más próximas, se refiere a América Latina, que han seguido la tragedia de Cuba con el interés solidario de los destinos afines, a menos que otra solidaridad, la torva de la dictadura, no haya vedado las noticias. En los Estados Unidos, por lo general, o sea, América Latina sí observaba de cerca la dictadura sangrienta de Fulgencio Batista. Sangrienta, estemos claros de eso. En los Estados Unidos, por lo general, tan distraídos de las convulsiones del resto meridional del hemisferio, el largo conflicto de la isla vecina ha tenido intensa resonancia, sobre todo desde que figura destacadamente en él la figura juvenil y audaz de Fidel Castro, que ha captado la imaginación de los reporteros norteamericanos y aún las simpatías de algunos órganos de opinión tan importantes como el New York Times. De ahí Fidel y su relación con la prensa norteamericana. No hay que decir que los comentarios editoriales suelen verse matizados por el ambiente político del país en que se publican. Así, para unos, el general Batista, que ejerce la presidencia de Cuba desde 6 años, se perfila antipáticamente como un espadón latinoamericano más. Para otros medios de ambiente autoritario, ellos mismos es el hombre fuerte. Usted sabe lo del machismo latinoamericano. El hombre, el caballo, el hombre, el caballo. Las mujeres aquí no pintan nada. Que las pobres y podridas democracias necesitan para no caer de lleno en el libertinaje y en el comunismo. El hombre fuerte era Batista. La historia ajena, aún más que la propia, se presta a todos géneros de acomodos. Bueno, esto son opiniones de Jorge Mañás desde París en el 58, en plena dictadura. Y dice, el gran mal de Cuba, para resumir, cada uno de nosotros tendrá una historia diferente, me imagino, ¿no? Sobre por qué los cubanos tenemos este problema. El gran mal de Cuba, dice Mañás, en el 58 fue, en el orden público, la corrupción. Número 1, la corrupción electoral y administrativa. Ya ese es el robo. La electoral es para llegar al poder. La administrativa para robar dinero del poder de la cosa pública. Contra la una y la otra, casi siempre contra ambas, se alzó una y otra vez la irritación de los partidos frente al poder o la del pueblo frente a los partidos. Tales movimientos de repulsa generaron a veces revoluciones menores, otras gobiernos de soborno o gobiernos dictatoriales. Uno de estos, el del general Machado, cayó en el 33 bajo una fuerte oleada revolucionaria que un estado de crisis económicas ayudaron. O sea, estaba hablando de la crisis del 28, que terminó ya en el 33, que la gente no aguantaba del hambre que había en Cuba. Sí, porque la gente veía las torturas y los abusos y los asesinatos de oponentes de Machado con repugnancia, pero la repugnancia se convirtió en indignación cuando llegó el hambre. El hambre es el gran motor de las revoluciones. Se creyó entonces nacer a una nueva era. En cierto modo sí nació. De momento al menos quedó desbaratada la vieja oligarquía, en el 33 se refiere él, de políticos tradicionales, en su mayor parte corruptos o incompetentes. Corruptos e incompetentes, mambises algunos de ellos, que alternaban en el secuestro de la voluntad popular o en la perversión de ella. Se iniciaron reformas económicas encaminadas a superar el colonialismo superviviente, reformas sociales a la altura de los tiempos, reformas políticas calculadas para prevenir falsas electorales y abusos de poder. El periodo post-revolucionario fue largo y agitado. 2 hombres sobresalieron de él, uno de ellos civil, el médico Ramón Grau San Martín, vocero de las nuevas promociones políticas, y el líder del llamado autenticismo cubano revolucionario. Otro militar, el sargento Fulgencio Batista, que con un golpe de cuarteles derribó el primer gobierno provisional sucesor de Machado el 4 de septiembre del 33. Batista se acreditó como garante del orden frente a la impaciencia revolucionaria. Subió meteóricamente de sargento a coronel jefe del ejército. A general más tarde, andando los años después de proclamarse la Constitución del 40, llegaría por vía electoral a la presidencia de la República. Esa constitución, ya termino caballeros, logró a pesar de las alternativas del proceso postrevolucionario recoger y plasmar las intenciones renovadoras que lo habían animado. La larga convulsión de una década no había sido inútil. Sin embargo, en la práctica de los gobiernos posteriores, los 2 males tradicionales que antes señalamos sobrevivieron, siguió el mal, vivito y coleando. Sobrevivieron por desgracia y aún se agudizaron bajo nuevas formas y con nuevos elementos. La corrupción electoral y administrativa todavía fueron los gobiernos fruto de la demagogia unos o de las maquinaciones y sobornos del electorado otros. Todavía la gestión de ellos se vio cundida de escandalosa venalidad. Bueno, es bastante largo el artículo, pero es la queja de Mañás de un nacionalismo neutro, no de izquierda ni de derecha, tratando de entender por qué la corrupción y la corrupción electoral
y administrativa, que es donde ya se empieza a tomar dinero de todos para beneficio propio, pues es el gran mal de nosotros. Y yo digo que ante eso el cinismo sería el resultado. Cuando la gente se pone cínica y no cree en nada, es la etapa más peligrosa donde se admite que se violen los derechos humanos y que la política sea cosa de los de arriba. Todos son iguales. Cuando usted oye un pueblo que dice todos son iguales y ese pueblo entonces renuncia a la participación en la política, pues la cosa se complica, se pone peor. Desdichadamente, la vida es lucha y tiene que haber lucha siempre. Yaniria, bienvenida. Bienvenida, Yaniria. Bueno, yo no escucho aquí. Quizá Yaniria está hablando. Yaniria viene con una flor. Bueno, amigos, cada uno de ustedes me imagino que tendrá una versión. A mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo en la etapa ya revolucionaria, mejor dicho, de revolución institucionalizada, después del 76, para mí franca dictadura del Partido Comunista, franca dictadura sobre la sociedad, creándose, bueno, lo que yo veo como un hombre masa, hombre que hace actos de repudio a las minorías, a la gente rara, le hace actos de repudio, porque siente que todos deben pensar igual y eso pues ha dejado una huella y esa nueva y última emigración a Miami la ha traído y le ha incorporado un componente ideológico de derechas. O sea, el espíritu totalitario de intolerancia y de pocos hábitos de convivencia, pues de Cuba pasa a Miami, despojándose, renunciando al discurso de izquierda y adoptando un discurso de derecha. Cuando usted adopta un discurso de derecha, pero mantiene la costumbre totalitaria adquirida en la Cuba revolucionaria y socialista, pues entonces usted se convierte en un fascista, porque hasta ahora lo que se concibe, los pensadores, lo que han pensado es que el totalitarismo puede ser de izquierdas o de derecha. De izquierdas, el caso más simbólico es Stalin, y de derecha, el caso más simbólico es Hitler. Pero lo que ha pasado con parte de esa nueva generación que se crió en Cuba, en la Cuba totalitaria, que dejó de ser en los 90, pero que siguió por inercia teniendo la costumbre cultural del totalitarismo, pues esa gente ahora con un discurso de derecha, francamente, parecen fascistas en Miami y tienen las mismas costumbres de intolerancia y de totalitarismo, e incluso cuando llegan a ti te dicen, bueno, la verdad, esta es la verdad. Cuando una persona en discusión con usted, en disputa de cualquier tema, le dice, bueno, la verdad es esta, aunque te duela, te voy a decir la verdad, ya eso es un problema, porque la verdad no es copyright de nadie, nadie la tiene. De hecho, yo no creo que todavía ni el hombre en separado ni en colectivo ha llegado a el conocimiento total de la verdad. Esa es mi opinión humilde. Creo que andamos buscando la verdad y tenemos algunas utopías socialistas, utopías de mercado, utopías religiosas también, pero eso de saber la verdad última, creo que todavía ni siquiera los religiosos pudieran jactarse de que conocen a Dios. Dios sigue siendo un desconocido para los religiosos honestos. Por eso lo siguen buscando, ¿no? Lo siguen buscando porque no le conocen. Conocen algo, se imaginan otra cosa. Pero en la política pasa lo mismo. Nos imaginamos la democracia, el socialismo y todo desde lejos. Pero yo creo que nadie debe tener la mala costumbre de decir, bueno, yo tengo la verdad y los demás tienen que escucharme y hay que meterle eso en la cabeza, porque así no vamos a ninguna parte. Y en definitiva, lo que hacemos es dispersar la voluntad política en múltiples discusiones estériles y darle entonces el beneficio del poder al partido disciplinado de los comunistas. ¿Cuál es el problema del Partido Comunista? Que el comunismo en nuestra cultura no funciona. Y yo no sé en otra cultura, en la cultura cubana, el comunismo no funciona, porque si no se tiene la base cultural, el sentido comunitario, ¿cómo vas a construir el comunismo político? Me pregunto yo, si una comunidad no tiene lazos de solidaridad, si una comunidad no tiene la buena costumbre de no robarse lo público, ¿cómo va a pasar a ser una comunidad política? Si no tiene culturalmente el sentido comunitario, ¿cómo va a adquirir de pronto, y porque a Fidel Castro le da la gana, el sentido político de la colectividad? Eso no es posible. Por eso es que el comunismo fracasó, porque en Cuba la palabra clave es robar. Y la palabra clave cultural y política es un tabú, por supuesto, a la gente no le gusta, ni siquiera confiesa dominar la palabra robar. La gente dice búsqueda, lucha, buscan palabras para que no sea tan mortificante el término. No es fácil decir, yo soy un ladrón, yo robo. Pero los cubanos durante muchos años hemos tenido muy poco respeto por lo público. Quizá viene de la época en que hacíamos contrabando en las costas, en el
en el litoral cubano hacíamos contrabando con piratas y bucaneros porque era aficiante el monopolio y era raquítico, no ofrecía garantías de ninguna necesidad básica a los cubanos, y si teníamos que ir al contrabando, quizá ese desprecio que adquirimos se ha quedado en la cultura. Y yo no sé si Rosa o Yaniri están hablando, pero yo no la escucho.